Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy tenemos el desarrollo de un interesante tema que tratará acerca de la traición de Judas Iscariote a su maestro y buen amigo, el Señor Jesús. Pues Judas, aprovechando de la íntima amistad que mantenía con su Señor, lo traicionó, vendiéndolo a los sacerdotes judíos a cambio de 30 monedas de plata, una obra que realizó encubiertamente ante los demás apóstoles, pero no ante el Señor Jesús, pues su traición ya se hallaba descrita proféticamente con varios siglos de anticipación en el Antiguo Testamento, un hecho que nos permite reafirmar la autoría divina de la Santa Biblia, así como también la fiabilidad de sus profecías. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y bondadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por tus múltiples cuidados y bendiciones y también por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, la cual es como una luz que nos alumbra en nuestro camino a tu reino eterno. Queremos pedirte en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entender este interesante relato que acaeció a nuestro Señor Jesús, pues Él fue entregado por uno de sus íntimos amigos para ser azotado y crucificado, hecho que es también una advertencia para nosotros, quienes por seguirte también podemos correr la misma suerte de ser entregados por nuestros familiares y amigos a las autoridades políticas en este tiempo del fin. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Traición por un amigo, un título que resume la idea central del presente estudio, pues nos relata aquel episodio de la vida de nuestro Señor Jesús cuando fue entregado a las autoridades judías por su íntimo amigo, Judas Iscariote, quien a cambio de recibir unas 30 monedas de plata le traicionó, a pesar de haber sido tratado con bondad, paciencia y misericordia por parte de nuestro Señor Jesús. Pero como veremos en el desarrollo de esta lección, este hecho ya estaba de antemano profetizado con varios siglos de anticipación por las Sagradas Escrituras, por lo cual este suceso no tomó por sorpresa a nuestro Señor Jesús, sino que Él ya lo esperaba. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 87 del tomo 3 del libro El Espíritu de Profecía, en donde Ellen White nos dice que nuestro Señor Jesús tenía conocimiento de las acciones traicioneras de Judas, por lo que cuando este acto se realizó, no le tomó por sorpresa, sino que confirmaría sus declaraciones anteriores de que uno de los 12 le traicionaría. Bien, dicho esto, empecemos el desarrollo de las preguntas de este revelador estudio. Pregunta número 1. Según la profecía, ¿por quién sería traicionado el ungido de Dios? Y a la luz de su propia experiencia personal, medite sobre el significado de esta traición y cuán terriblemente sufrió el Salvador por ello. De acuerdo a la profecía, esta nos declaraba que el ungido de Dios, es decir, el Mesías, sería traicionado por alguien en quien él confiaba, alguien que sería muy íntimo o muy allegado a él. Concretamente, en el Salmo 41:9 se decía: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y de manera similar, en el Salmo 55, versos 14 y 16 se nos dice: tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos a la casa de Dios, que andábamos en compañía. Una declaración que nos reafirmaba que la persona que traicionaría al Mesías sería alguien muy allegado o muy vinculado a él, alguien en quien él tenía puesta su confianza o su paz. Esta persona, como sabemos, era Judas Iscariote, apóstol del Señor, uno de sus seguidores más próximos, quien sería el que lo traicionaría. Y así quedó confirmado en los evangelios, y así lo narró, por ejemplo, el apóstol Juan,
en el capítulo 13 del libro que lleva su nombre, en donde nos dice que el Señor Jesús, conociendo ya quién le iba a entregar, dijo que el que comía con él el pan levantaría contra él su calcañar. Aunque también el Señor agregó que de ese modo se cumpliría la escritura o la profecía. Y este suceso, aunque no fue comprendido en su momento por los discípulos del Señor, pues para ellos era todo un enigma esta declaración, sin embargo luego lo entendieron y creyeron en Jesús como el Mesías, pues vieron cómo se había cumplido esta profecía de la traición al Mesías delante de sus ojos. Sin embargo, hermanos, el hecho de conocer al traidor no fue motivo de alegría para nuestro Señor, sino al contrario, fue motivo de honda tristeza. Así está escrito en San Juan 13:21 que nos dice: habiendo dicho esto, Jesús se turbó en su espíritu y testificó diciendo: de cierto, uno de vosotros me va a entregar. Al Señor, hermanos, realmente le entristeció que fuera uno de sus más allegados colaboradores, uno de sus 12 apóstoles, el que lo traicionaría. Quizás si hubiese sido un desconocido o quizás un enemigo reconocido el que lo entregase, quizás esto no le habría impactado, pero el hecho de que fuese alguien con quien él tenía una amistad íntima el que lo entregara, realmente le dolió. Y así también, hermanos, en este final de los tiempos, cuando empiece la persecución a la iglesia, nuestros propios allegados nos entregarán a las autoridades, ya sean estos familiares o amigos, por lo que también entonces viviremos en carne propia esta triste experiencia de la traición al Señor. Que el Señor nos fortalezca. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las consecuencias de cometer actos tan cobardes como el de Judas? ¿Y qué dice la profecía sobre el traidor del Redentor? Bien, la Escritura nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Por lo que si sembramos pecado, entonces cosecharemos las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y en el caso de Judas Iscariote, quien decidió entregar traicioneramente a su buen maestro a una cruel muerte a cambio de un puñado de dinero, es decir, de 30 monedas de plata, él también recibiría la recompensa de su tan inescrupuloso y malvado acto, pues en la brevedad le llegó su condena, o la cosecha de lo que él sembró, ya que él, horrorizado por las consecuencias de su nefasto acto, fue donde un árbol y se ahorcó, pero tanto era el peso de su cuerpo que la rama del árbol que lo sustentaba se rompió, y Judas cayó a tierra, y su cuerpo se partió, quedando regadas en el suelo sus entrañas. Terrible final para este mal discípulo de Cristo, quien amaba más al dinero que a su propia alma. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿qué dice la profecía sobre el traidor del Redentor? Bien, al respecto, los salmos nos describían cómo actuaría el traidor del Mesías. Por ejemplo, en el Salmo 27:2 se nos dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Una expresión que quedaría confirmada en el relato de los evangelios, pues Judas vino a donde el Señor Jesús junto a una compañía de soldados y alguaciles, con el propósito de prender al Señor. Y Judas, acercándose a Jesús, con un beso le entregó. También el mismo Salmo 27:2 nos dice que estos malignos caerían delante del ungido de Dios, y así lo confirmaron los evangelios, al relatar que cuando la compañía de soldados que llegó ante el Señor se dispusieron a apresarlo, todos ellos cayeron al suelo, lo cual nos verificaba lo que se profetizó en los salmos. Sin embargo, y pese a ello, el Señor, sabiendo que venían por él, se entregó voluntariamente a sus captores, pues debían cumplirse el resto de las profecías referentes al Mesías. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. Después de iniciar la muerte del Hijo de Dios, ¿cuál sería el final del falso discípulo? ¿Y cuál es el resultado del pecado sin arrepentimiento? Bien, Judas, después de haber entregado
a su buen maestro a morir en la cruz, sobrevino sobre él las consecuencias de su cruel decisión. Ya lo decía el Salmo 109:8, sean pocos sus días. Y así ocurrió, pues en pocos días le vino la muerte, y una horrible muerte, pues Judas en su desesperación se ahorcó. Ya lo señalaba también el texto de Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna para todos aquellos que se arrepienten. Pero Judas, rechazando la dádiva de Dios, no se arrepintió de su pecado, sino que en su desesperación se quitó la vida al contemplar las horribles consecuencias de su maldad, pues había entregado a morir a cambio de dinero a un inocente amigo que no quiso defenderse de sus captores, ya que era manso como un cordero, es decir, Cristo Jesús. Entonces, el remordimiento de tan nefasto acto llevó a Judas a suicidarse. Y así también ocurrirá en este final de los tiempos, cuando la humanidad entera sea llevada a elegir entre la vida y la muerte, entre guardar el santo sábado del Señor o el falso día de reposo que es la marca de la bestia. Y todos los que abracen la desobediencia o el pecado cosecharán como fruto o como consecuencia la muerte. Así es, hermanos. Consideremos entonces todos estos relatos, ya que son una lección para nosotros para elegir vivir la vida en el reino de Dios. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Según la profecía, ¿qué pasaría si un discípulo traicionara su sagrado oficio? La profecía declaraba que en caso de falta grave por parte de un discípulo que traicionara su sagrado oficio, éste debía ser sustituido por otro, quien tomaría su lugar. Así está escrito en el Salmo 109, verso 8, que nos dice: tome otro su oficio. Profecía que se cumplió cuando Pedro y los demás apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, eligieron como sustituto de Judas Iscariote a Matías, un seguidor de Jesús que había estado con el Señor desde el inicio de su ministerio. Y esta orden también lo enseñó el Señor Jesús en la parábola de los labradores malvados, quienes por no dar a su Señor los frutos de la tierra fueron echados de su labor y reemplazados por otros. También en la parábola de los talentos, el Señor nos enseñó que al siervo negligente se le quitó su talento y le fue entregado a otro. Y de la misma manera, el apóstol Juan en Apocalipsis 3:11 nos dice que retengamos lo que tenemos para que otro no tome nuestra corona, y esto por causa de negligencia. Al respecto, Ellen White nos dice que debido a nuestro desinterés, descuido y negligencia en cuanto a nuestras obligaciones como mayordomos del Señor, se nos ha acarreado maldición, pues muchos han transgredido los mandamientos del Señor por causa nuestra, por lo cual debemos dedicar nuestros esfuerzos y talentos en servir mejor al Señor, y si así lo hacemos, seguramente formaremos parte del hermoso reino de Dios. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuán severa sería la maldición por tal traición? Bien, esta malvada acción realizada por Judas de entregar a la muerte a un inocente amigo que no le había causado ningún mal, solo con el fin de ganar un poco de dinero, pronto le traerían severas consecuencias, pues él decidiría quitarse la vida colgándose de un árbol. El temor y el terror de haber entregado a muerte a un inocente lo horrorizaba. Recordemos que la Escritura nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, por lo que si sembramos pecado, entonces cosecharemos las consecuencias del pecado, es decir, la muerte. Y así ocurrió con este malvado discípulo del Señor, ya que él cosechó las consecuencias de sus nefastos actos, ya que se colgó de un árbol para ahorcarse. Pero la rama del árbol se rompió y Judas cayó al suelo, partiéndose su cuerpo por la mitad y derramándose sus entrañas. Así está escrito en Hechos 1:18, un trágico final de aquel que vendió a su Señor por 30 monedas de plata. Y asimismo, el campo que los sacerdotes compraron con el dinero pagado a Judas quedó asolado y desierto, y solo se lo empleó para enterrar muertos.
estado que confirma lo que nos declara el Salmo 69:25 diciéndonos: sea su palacio asolado y en su tienda no haya morador. Pues así quedó aquel campo que compraron con las 30 monedas de plata, asolado y deshabitado. Una increíble ilustración de cómo quedará nuestro planeta Tierra cuando luego de 6.000 años de pecado también quede de la misma manera, deshabitado y asolado. Pues este sería el resultado de las consecuencias del pecado de la humanidad. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cómo se pueden explicar acciones tan horribles considerando que Jesús era totalmente inocente? Bien, estos tristes y horribles sucesos acaecidos a nuestro Señor Jesús, que fue primeramente maltratado y luego crucificado por acción inicial de su mal discípulo Judas Iscariote, lo podemos explicar básicamente como consecuencia de seguir los impulsos egoístas que habitan dentro del corazón del hombre no convertido, pues es el egoísmo o el amor por uno mismo lo que lleva a la persona a cometer estos terribles hechos, totalmente cuestionables moralmente. Sería entonces el egoísmo lo que nos explica por qué Judas, en su intento de ganar dinero, vendió a su inocente Señor, quien no le había hecho nada malo. Y es por el egoísmo que los malvados sacerdotes de Jerusalén pagaron 30 monedas de plata por tener en sus manos a nuestro inocente Señor Jesús, para luego quitarle la vida. Y esto a pesar que el Señor no les había causado ningún daño a estos sacerdotes, sino al contrario, les había ayudado proveyéndole de bienes. Pero ellos, es decir, tanto Judas como los sacerdotes del Sanedrín, hicieron todo esto con el único fin de complacer sus propios intereses o su propio egoísmo. Por eso la Escritura nos dice en San Juan 15:25 que sin causa me aborrecieron, pues ellos no tenían ninguna causa o razón externa para matar a Cristo, excepto, claro está, la razón de su propio egoísmo, el cual es un principio malvado que habita dentro de nuestro ser. Es el egoísmo lo que lleva a la persona a intentar beneficiarse a sí mismo aún a costa de destruir a un inocente. Y esto es lo que sucedió con Judas. Y es por eso que en la traición y posterior muerte de Cristo vemos perfectamente ilustrado hacia dónde nos lleva el seguir nuestros propios intereses o impulsos egoístas. En resumen, apreciados hermanos, el egoísmo vendría a ser la causa que nos explicaría las terribles consecuencias que acaecieron a nuestro Señor Jesús. Pero también, hermanos, es el egoísmo lo que nos explica la existencia de tanto sufrimiento e injusticias en nuestro mundo, así como también el menosprecio existente a los siervos de Dios, a aquellos que buscan proclamar la justicia y la bondad de Dios para este mundo. Bueno, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Aunque muchos han rechazado a Jesús como el verdadero Mesías, ¿en qué posición exaltada lo colocó el Padre? Aunque nuestro Señor no fue reconocido ni estimado por su pueblo, tanto que terminaron quitándole la vida, sin embargo la Escritura preveía que Él sería glorificado, pues su obra desarrollada durante su ministerio aquí en la tierra expondría ante los ojos de todas las criaturas inteligentes tanto las bondades de la justicia de Dios como las nefastas consecuencias que el pecado produciría en la vida de las personas, pues Él mismo fue víctima de los actos pecaminosos de su pueblo escogido. Y tal como lo hemos visto en este relato, la Escritura, hablándonos de Cristo, nos dice, en el Salmo 118:22 y en Isaías 28:16, que la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza, la piedra principal del edificio de Dios, que es su pueblo o iglesia. Así es, hermanos, nuestro Cristo ha venido a ser exaltado, pues Él es la cabeza de su santa iglesia o la piedra fundamental del edificio de su santo reino. Y al respecto, Ellen White también, corroborando esta misma idea, nos dice que Cristo con su resurrección fue declarado con potencia como Hijo de Dios, y en su segunda venida será declarado como el Señor del cielo y la tierra ante el gran universo. Y entonces la piedra rechazada vendrá a ser cabeza del ángulo.
una importante declaración de la sierva del Señor que reafirma que nuestro Señor Jesús será supremamente exaltado en este breve final de los tiempos. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.